Hola, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos lo que sea, donde sea que nos estén escuchando. Estamos de nueva cuenta en Pláticas de Medianoche, episodio 2, temporada 2. Como lo prometí, fallé. Yo no les, bueno, sí les dije que la idea era publicar semanalmente, pero también les dije que muy posiblemente no se iba a lograr y lo cumplí. No se logró, nos vemos dentro de 15 días. Eso fue todo por hoy. No es cierto. Segundo Ok. episodio, otra vez acompañado de ¡Holi! Adriana, Guacho para la banda. Washu. Washu para la banda, que me va a estar acompañando otra vez el día de hoy, como cada 15 días me va a estar acompañando. No significa que todos los episodios van a ser cada 15 días, prometo que ahora sí, en la siguiente va a ser semanal, No confío. pero por esta ocasión son 15 días y cada 15 días va a ser, en pocas palabras, uno ella, uno yo solo, o tal vez con alguien más, ya veré. Y de nuevo ella y así vamos a estar llevando. En fin, empezamos este segundo episodio el día de hoy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Y de nuevo, ese fue el silencio para el intro. Es más divertido cuando lo ven en YouTube, pero al mismo tiempo está más completa la versión de Spotify, cabe aclarar. Así que sí, Fuck Logic. sí, No nos cosas pregunten. de las redes sociales. Ok, pues empezamos con el día de hoy, que vamos a tener un tema muy interesante, muy maravilloso. Como Según tú. todo lo maravilloso de la vida. Y quiero hacer una pequeña advertencia que me caga tener que hacer porque siento que le quita el chiste a este podcast. Pero siento que es muy necesaria por el tipo de tema, porque la gente el día de hoy todo se lo toma demasiado personal, todo se lo toma muy a pecho y no saben. ¿Quién A, no sabe? a veces simplemente las cosas. En fin, no se lo tomen a personal, no se lo tomen tan a pecho, tómenselo un poco más a la ligera, un poquito más. Como esta chela ligera. Los que están escuchando. No se escuchó eso, pero bueno, Estoy tomando cerveza. ahora sí se escuchó. No se lo tomen tan a pecho, no se lo tomen tan rudo, por favor no nos cancelen. ¿Qué chichón? La- ah. En fin, vamos a hablar de las opiniones del día de hoy. Que como dice el dicho, ya me olvidé cómo era el dicho, pero todos tenemos una opinión al respecto de las cosas. Era como la diferencia entre una opinión, entre tu opinión y una pizza, es que la pizza sí la ordena. Esa es una frase, pero no era lo que yo quería decir ni lo que tenía en mente. Ok, no puedo leer tu mente. O sea, digo, pues sí, somos psicólogos, pero pues vaya, no. Todavía esa materia no estaba en mi escuela. No, tomé lectura de mentes avanzadas. Yo sí tomé lectura de mentes Ok. 1 y 2. Era seriada. Ok. No. Sí, Es que somos de otra escuela, sí. claramente. En fin. Les decía que hoy vamos a hablar de las opiniones. De nuevo, no recuerdo cómo era la frase que les quería decir. Pero creo que este es un punto importante. ¿Quién puede opinar? Y digo que creo que es un punto importante. No me quiero adelantar, no quiero spoilear nada de lo que viene más adelante, porque la verdad todavía ni yo sé qué es lo que viene más adelante. Pero, Nadie ¿quién lo puede sabe. opinar? O sea, creo que ese es un punto de partida muy importante, muy interesante. O sea, desde aquí, ¿no? Porque, digo, si vamos a hablar de algo, creo que lo primero es hablar de quién puede hacer eso. Para los que están escuchando nada más por Spotify, esos ruidos que están escuchando en este momento no es interferencia, es esta señorita que está comiendo unos chetos puff Están buenísimos. Flaming Hot, Ujú. porque ya hay chetos puff Flaming Hot. Según mi opinión, están deliciosos. Perdón. Este es un video con Nasmr incluido. Ya, no me voy a comer tu cheto, perdón. No, de que comer, lo puedes comer. Pero no me pego al micrófono, ¿verdad? Sí, por favor. Distraes a la audiencia y a mí de lo que estoy a punto de decir, que ya de nuevo volví a perder el punto de lo que quería decir. Ya no sé qué es lo que quería decir. Soy muy random.
Sí, tal vez demasiado en ocasiones. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, tú explícame, ¿quién puede opinar? Bueno, todos, todos tenemos cual culo una opinión. Bueno, no sé, hay alguien, no sé si alguien no tiene culo, pero pues seguramente tendrán opiniones. Y pues esto de quién quiere opinar, pues ya hay que todos, ¿no? Todos pueden compartir su opinión, compartir su punto de vista. Sin embargo, no significa que yo tengo que estar de acuerdo, pues, con todos los puntos de vista que se me presentan. Digo, de por sí suena ilógico estar de acuerdo con ideas encontradas, ¿no? Como que alguien que está en favor o en contra de random situación. Sin embargo, yo creo que es un punto muy fuerte quién tiene la voz o quién es así como... Hay de ley en el mundo, hay como personas, voceros que no cuestionamos y asumimos, ¿no? Como que respetamos ciertas opiniones más que otras, algunas personas, ¿no? Y pues hay gente que también nos encanta opinar de todo, como ahorita nosotros estamos opinando sobre las opiniones. Yo no. Bueno, yo sí. Y eso se trata, ¿no? De que comprender que pues todos podemos tener un punto de vista o una opinión sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, incluso sobre cualquier persona o situación. Sin embargo, yo creo que siempre o frecuentemente hay como puntos ciegos dentro de nuestras opiniones, porque no estamos considerando pues tal vez otros factores, pues porque no los estamos viendo, porque no somos esa persona, no experimentamos cuál la otra persona, o no estamos presentes en la situación en donde se desarrolló tal evento, donde yo estoy opinando, ¿no? Como pues ahorita estamos en temporada de Olimpiadas y pues todos nos estamos volviendo opinólogos, todos nos somos expertos ahorita de deportes olímpicos y cuando tal vez jamás hemos participado en un deporte, ¿no? Entonces es como, ajá, ¿a quién escucho o desde dónde emito una opinión? Y pues vaya, yo creo que pues ya depende del criterio de cada quien, pues decidir en qué momento o qué tipo de opiniones perseguir o escuchar o integrar de, dentro de tus saberes o dentro de lo que te gusta. Compartes pues con otra persona. Veo rostros de... Es que, voy a ser muy honesto, la palabra saberes siempre me ha cagado. Porque ni siquiera saben qué significa saberes y lo usan como... Your opinion. A mí me gusta. ¿Sabes qué significa saberes? Para mí es como este conjunto. No. ¿Sabes qué significa saberes? No, ¿qué es para ti? Porque el idioma tiene significados que... Tiene significados, no es lo que para mí quiere decir una palabra, tiene significados. Claro, pero pues al final nosotros le damos como... A mí me encanta inventar palabras y yo le pongo significado a mis palabras, yo las uso indiscriminadamente, obviamente no todos me van a entender, pero pues vaya, o sea, that's my... Es que ese es el punto, o sea, y ese es el punto, o sea, ese es algo que creo que es relevante dentro de toda esta situación, que hay que aprender, o bueno, sí, aprender o como lo quieran. Es simplemente empezar a diferenciar entre qué es una opinión y qué es un hecho. Y creo que ese es un punto que a muchos nos falla en muchas ocasiones, que solemos dar, o bueno, tomar las opiniones como hechos, y creo que ahí es donde está ese momento en que nos podemos tomar las cosas muy personales o nos podemos sentir mal al respecto o enojarnos o lo que sea por algo que alguien dijo. O sea, porque no aprendemos a diferenciar un hecho de una opinión. Porque cabe aclarar que una opinión no es un hecho. Simplemente es el punto de vista de quien está emitiendo esa opinión sobre algo. No significa que así sean las cosas, no significa que así tengan que ser las cosas, no significa que tú tengas que aceptar esto. Simplemente es como alguien ve algo. Entonces, si yo digo que el cielo está hermoso el día de hoy, no significa que el cielo literalmente esté hermoso.
Simplemente que para mí en este momento está hermoso. Pero puede ser que al mismo tiempo alguien lo esté viendo y le parezca el cielo más asqueroso de todos. Porque, no lo sé, a lo mejor está soleado y pues a quién le gusta el sol. A nadie le gusta el sol. ¿Quién carajos le gusta el sol? Por Dios, no salgan al sol. I'm scared. Póngase protección solar. No, no es cierto. La verdad me encantan los días soleados. O sea, a mí me encantan los días No es soleados. cierto, no te encantan los días soleados. No, sí me encantan los días soleados. En la playa. No me gusta salir en los días soleados. Pero no significa que... Y ese es el punto. O sea, ese es el detalle, ¿no? O sea, es esto, ¿no? O sea, a veces tomamos algo como un hecho cuando simplemente es una opinión. O sea, me encantan los días soleados, pero eso no quiere decir... Y esa es otra parte. No quiere decir que tenga que ir a fuerzas con una repercusión como la que solemos imaginar, ¿no? Digamos que entra la palabra suposición, no supositorio, que también entra de otra forma, pero entra la palabra suposición entra la palabra suposición al quite. La verdad es que tuve como muchos recuerdos de... Ay, no sé. No, fuera de bromas, yo creo que si no todos, el 99% de la población hemos tenido ese momento en el que somos chiquitos y estamos enfermos. ¿En qué manual materno dice que es una buena idea meterle un supositorio a tu Bendy cuando está durmiendo? Eso no se hace, mamás ni papás. No lo hagan. Todo con consentimiento, por favor. Por favor, aprendan desde el consentimiento. Desde muy chiquitos, no necesitan ser de 18 para arriba para que les pregunten si algo quiere entrar por ahí. O sea, con que algo salga sea suficiente. Ya, perdón, dejemos de hablar de honestamente, esto. yo preferiría una inyección con supositorio 50 veces. Yo sé que, mira, yo odio las inyecciones. Pero, como les decía, entra en pie esta parte de las suposiciones. Que es cuando damos por hecho algo, y es algo que está sucediendo o algo que va a suceder, ¿no? Como en este caso, yo digo que me encantan los días soleados y tú dices, no, no es cierto, no te encantan los días soleados. Y no, o sea, sí me gustan los días soleados. Que no me guste salir en un día soleado es otra cosa. Pero dentro del imaginario, dentro de este colectivo... A mí me caga la palabra imaginario. Sí, pero en este caso, aunque te cague, está bien utilizada. Así que me vale un poquito de madre. No es cierto, no me cagas, solo te quería llevar la contraria. Ya lo sé, te conozco muy bien. Luego retomaremos la palabra saberes y por qué tengo esa opinión al respecto. Okay. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, que a veces no te la sentimos... pedí. La pizza sí. ¿Dónde está mi pizza? Aunque no me pidas una pizza, te la vas a comer. Estoy seguro. La pizza. ¡Corte! No, en fin, como por quinta vez. El hecho es este, ¿no? O sea, de que a veces damos por sentado algo porque creemos que así tiene que ser, ¿no? O sea, en el imaginario, repito la palabra aunque no te guste. Ya sé que dijiste que sí, ya lo sé, nomás estoy chingando ahora yo. Pero en el imaginario tenemos la idea de que alguien que adora los días soleados, en un día soleado se la va a salir a pasear, va a hacer un picnic en el pasto, con las hormigas comiéndote todo, y lo vas a disfrutar y vas a estar sudando como un puerco y vas a estar feliz en tu mugre porque estás sudando en un día soleado, ¿no? Pero lo cierto es que me puede gustar algo, pero no significa que yo tenga que hacer todo eso que la gente dice, ¿no? Creo que ya pensaron un poquito en por qué no me gusta salir en los días soleados. Sí, cuando vives en una ciudad donde un día soleado representa... tu ejemplo. No, es que entiendan, o sea, cuando vives en una ciudad donde un día soleado representa hasta 42 grados con sensaciones térmicas de 48, obviamente no vas a querer salir en un día soleado, pero no significa que no me gusten. Me encanta el ver el cielo azul con nubecitas blancas, el cielo brillando, o sea, es muy bonito, ¿no? Simplemente no significa que algo vaya detrás. Y ese es el punto con las opiniones. Todos opinamos que Goku es el mejor superhéroe que existe. De hecho, no sé qué es un superhéroe, pero todos consideramos que es el mejor. En fin, me desvío de nuevo. Y este es el punto. O sea, entender qué es una opinión y qué es un hecho. Yo opino algo, pero no significa que así sea. Y no significa que así sea en dos sentidos. En el sentido de la realidad, o bueno, lo que entendemos como realidad, porque creo que ese es otro debate que vamos en otro episodio que ya acabo de pensar muy, muy interesante.
y en el sentido de lo que conoce la otra persona, ¿no? Ok. Porque que algo sea real para mí no quiere decir que sea real para el resto del mundo. O De sea, acuerdo. voy a poner un pequeño ejemplo tal vez demasiado específico y ahorita tratar de desglosarlo de manera que cualquiera lo pueda entender. Pero, por ejemplo, dentro de ciertas partes de la psicología, hablando un poquito más del posmodernismo, hay como esta crítica, debate entre que si ciertas, Ay, me clavé la ciertos uña. trastornos mentales realmente son trastornos como tal, en el sentido de que la persona está enferma porque no vive en la realidad que vivimos todos, o si él tiene su propia realidad y nosotros simplemente no estamos dentro de la realidad de él, ¿no? Que es como voltear la tortilla, es como decir, yo no soy el loco, tú eres el loco por no estar de acuerdo conmigo. Ujú. Y que yo entiendo, o sea, no digo que trastornos que podemos comprobar orgánicamente, etcétera, no estoy No son descalificando reales. nada, simplemente es como esta Ese crítica, entendimiento de la conciencia, ¿no? Y lo que tú percibes como una realidad. Y pues tal vez esa realidad. O sea, yo pienso, ¿no? Imagínate que tengas una situación de este tipo orgánica, pero pues que la realidad imaginaria que tu mente te está mostrando, pues realmente no sea tan aversiva. O sea, como que tengas que hacerle daño a alguien o que tengas que matar, o ya sabes, o sea, es como esos extremos donde puedes suponerse peligroso algún trastorno mental. Mm, Digamos que un punto es que medio, ¿no? Como a lo mejor y sí, o sea, no te estás violentando ni a ti ni a otra persona. ¿Por qué tenemos que encuadrar tu percepción como la norma con pues alguien que le está experimentando de una forma diferente, ¿no? O sea, como partiendo de esta idea de los trastornos y cómo tú lo experimentas y que pues puede ser orgánicamente algo real, pero todo lo que te está representando no significa que tengas que modificarlo porque eso no es real. O sea, bueno, vaya que pues tal vez no es real físicamente, pero algo dentro de ti, o sea, es tu realidad y pues si no lo estás experimentando y si no le estás haciendo daño a nadie y si tú estás cómodo con esta realidad, digo, ¿ves? O sea, ¿qué tanto es tantito? Es un punto delicado porque hablamos de salud mental. sí, definitivamente. Y creo que aquí hay un punto muy que va a servirnos de aquí en adelante para muchas cosas. Que una cosa no significa Por ejemplo, esta realidad, este vaso está vacío o medio vacío. está prácticamente vacío. Sí. No aplica eso, es cuando el vaso está a la mitad. Por eso. O sea, hay gente que esto dice, esto ya no tiene nada. Para mí esto me dura unos 5 minutos, ¿no? Para mí todavía tiene. Es cuestión de percepción también. Sí. Perdón, quiero más chela. De nuevo volví a perder el punto, ya no sé qué es lo que iba a decir, así que me volveré a sacar algo. Aquí tienes, sírvete. ¡Yay! Me volveré a sacar algo de la cabeza porque No puedo mostrar. una cosa al fin y al cabo es la funcionalidad y otra cosa es la realidad. O sea, retomando este punto de las enfermedades mentales, etcétera. O sea, nadie dice que lo Yo, que por tú... ejemplo, perdón, ya te interrumpí. Perdón. Continúa. Nadie dice que lo que tú estés haciendo, viendo, diciendo, sintiendo esté equivocado o no sea real. Simplemente hasta qué punto es funcional. O sea, porque sí, vamos a tomar un ejemplo de lo que le encanta a la gente, ¿no? El morbo, la esquizofrenia, supongamos, ¿no? Que tú decías, mientras no quieras matar a nadie. Pero bueno, o sea, punto que a lo mejor lo que yo estoy viviendo me hace tener ciertas ideas en las que yo quiero hacerle daño a otras personas. Y eso no quiere decir que lo que yo estoy sintiendo no es real, sino que simplemente no es funcional. Y ese es el punto en el que, bueno, podemos decir que, ok, vamos a hacer algo al respecto. Un poco similar a lo que pasa con todo este tipo de las cuestiones de las opiniones, que es el punto del que estábamos hablando en teoría el día de hoy. Que, o sea, una opinión no significa que tenga que ser real, en el sentido de que lo que yo opino no tiene que suceder porque sí. Y mi opinión puede tampoco ser funcional en el sentido de que a lo mejor esta forma en la que yo percibo el mundo no es la forma más adaptativa. No vamos a decir si es buena o es mala, porque creo que eso es otro tema que vamos a hablar después. Pero no quiere decir que sea adaptativa. O sea, que yo pueda funcionar en una sociedad con ese tipo de ideas, no con ese tipo de visión del mundo. Ese era lo que quería decir. Yo solo quería decir que el término de enfermedad mental es
me hace un poco de ruido, así como sí, el tema de los saberes. Pero pues digo, por cuestiones prácticas, genéricas, se da el entendido de a qué nos referimos con estos términos. Para mí la situación igual de las opiniones tienen valor en el punto de que cuando tú la compartes, pierdes el 50% de su información. Porque 50% es tu opinión y dentro de ese 50% está cómo tú la compartes, es decir, las palabras exactas que tú usas para describir esa opinión. Porque una cosa es cómo tú piensas y una cosa es tú cómo la dices, ¿no? Que puede haber como mucha diferencia entre ambas, ¿no? Tal vez tú opinas algo y tu forma de decir es malinterpretada. Y ese es el otro 50%, ¿no? Lo que la otra persona o quien está del otro lado entiende o capta por tu propia opinión. Y esto tiene efectos o consecuencias, depende de quién seas. Porque pues no todas las opiniones son, digamos, en igual de relevantes socialmente. Porque todas las opiniones son importantes, pero no significa que la tuya sea más importante que la otra. Sin embargo, hay unos que tienen más peso o más valor por su función social, ¿no? O sea, tal vez si el presidente de México comparte, ¿no? Pues me parece que los mexicanos que están más a mi favor son aquellos que tienen cierto nivel social y cierta condición académica y los que no, pues es por esto y por esto y por esto. Ajá. O sea, obviamente 50,000 personas se le van a ir encima porque pues es una opinión que dices, güey, es el presidente de nuestro fucking país, ¿cómo vas a decir semejante cosa? ¿No? Y pues obviamente si dice la misma opinión, lo dice pues igual y tu vecina, tu vecino, pues igual y recibe unos cuantos me gustas y unos cuantos me encabronas en redes y ya, no trasciende de ahí. Entonces son como varios puntos importantes dentro de las opiniones, que hay opiniones públicas, que hay opiniones que son como líderes, que pueden tener cierta influencia. Y pues cómo se maneja esta información puede resultar algo pues delicado, ¿no? Entonces es ese otro 50% de a dónde llega tu opinión, ¿no? Con lo que tú dices, con tus palabras. Y pues a final de cuentas también tú, las opiniones que tú consideras como valiosas para ti, pues desde dónde son o qué compartes con esta persona para que esa opinión sea relevante para ti, ¿no? Entonces, digamos que hay opiniones sustentadas, hay opiniones que se hablan desde cierta posición social, ¿no? Incluso desde cierta ignorancia. Y esto es un punto relevante que también me parece importante, pues reconocer que no sabemos todo acerca de todos, ni sobre todo. Y pues podemos tener puntos ciegos dentro de nuestra opinión. Y pues, no sé, hablar de generalizar, incluir sesgos, ¿no? Así como, bueno, pues es que a mi mamá, a mi papá y a mi tío y a mis sobrinitos le pasaron lo mismo, entonces seguramente a ti también te va a pasar. Entonces, no te vistas de verde, porque pues algo malo te va a pasar, ¿no? Entonces es como mi opinión y yo la vivo y la experimento como tal, pero no significa que sea una realidad, ¿no? Aunque tu realidad ocurra. Entonces es como también importante reconocer estos puntos ciegos dentro de tus opiniones, que tal vez siempre hay algo que puedes saber de más o puedes como contrastar con tu propia opinión y eso es lo bonito de compartir información. Iba a decir saberes, pero estoy bien cabrón. De su cara, de su cara. Es que ahí voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Tú qué entiendes por saberes? A ver, vamos a ver. ¿Tú qué entiendes por saberes? Yo entiendo sus saberes como ese cúmulo de información que cada quien tiene. Es todo. Cúmulo, ¿qué es cúmulo? Explícanos por favor a Pues, los iletrados qué es un cúmulo. Pues es todo este bonche, este montón. Ay, explícanos a los no yucatecos qué es un bonche. ¿Qué es un bonche? Si tú no eres yucateco, un bonche es una acumulación de cosas. No sé, o sea, todo lo que tú conoces a través de tu experiencia, a través de lo que has estudiado, si es que has tenido la oportunidad de estudiar, de aquello que has experimentado, yo ya lo dije, que es tu experiencia, aquello que escuchas de afuera, ¿no?
a través de tu cultura también. Entonces hay como información colectiva y información particular que se acumula dentro de ti, dentro de cada persona, y cada quien tiene este cúmulo de información que pues cada quien puede compartir indiscriminadamente, ¿no? Son tus propios saberes, tu propio conocimiento acerca de ti y del mundo, y pues como tú opinas o cómo compartes esta información, pues eso ya es como punto aparte, ¿no? Cómo tú hablas acerca de lo que piensas o lo que opinas, pues puede ser variable, ¿no? O sea, ya cada quien puede tener opiniones similares, pero las maneras de decirlas pues pueden cambiar, que ese es como que el tono, como toda la cuestión relacionada a la comunicación, que es otro tema así como súper, que de alguna forma está conectado, pero como que tiene muchísimas otras colas y pies. Este otro tema de las complicaciones, como yo comparto mi información. Bueno, ¿qué dice San Google, San Internet? No encuentro el significado específico de la RAE, porque según la RAE la palabra no existe, lo que para empezar ya es un punto. Segundo, aparece como un derivado de la palabra sabiduría, que significa que es algo en lo que has estudiado mucho, de lo que tienes experiencia. Y por eso es que me caga la palabra saberes, porque muchas veces, se refieren a decir saberes cuando estás compartiendo opiniones o cosas que tú conoces, pero que no eres experto en. Pues es que es eso, ¿no? Al final de cuentas, tú puedes ser muy bueno, muy experto en un tema, pero siempre se puede ser más experto en el tema. Eso es lo que te decía, que no siempre se sabe todo acerca de todo. Entonces, en teoría, cuando eres experto, sabes todo de ese. No sé. Por definición. De nuevo, regresamos al punto hablando del concepto. Y los conceptos son definiciones que están establecidas ya. Pero siempre puede haber como algo que se salga de ese concepto. O sea, como que no entre dentro de ese concepto, pero que comparta similitudes. Pero es que si ya existe un concepto y se sale del concepto, ya no es parte del concepto, es otra cosa. Pero no significa que... No entraremos en discusión sobre el tema de conceptualizar conceptos, determinar conceptos operacionalmente. Pero sí, son importantes y son útiles para la ciencia y para pues construir más información. Lo son. No termina de gustarme la palabra esto. Y es muy mi opinión. No digo que esté mal usarla. Bueno, podríamos decir que está equivocada. Pero al fin y al cabo no termina de ser más que mi opinión. Y es precisamente eso, ¿no? O sea, solo es mi opinión al respecto de algo que no me agrada, porque no encaja desde mi concepción cómo se está utilizando y desde mis conocimientos. Pero no quiere decir que porque yo opino que no se debería usar así, la gente no la deba de usar así, o la gente que lo usa así, yo tenga que iniciar una campaña para crucificarlos, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, o sea, es meramente mi punto de vista, es meramente la forma en la que yo estoy percibiendo algo y lo que a mí me hace sentir. Pero eso no es responsabilidad de quien la utiliza. Que creo que ese es el tema en cuestión. O sea, que la opinión, al fin y al cabo, como tú decías, es 50% del asunto y el otro 50% pues tiene que ver con la otra persona. Pero el que la otra persona reaccione de una u otra manera no es realmente mi responsabilidad. Y esto a lo mejor les va a pegar a muchos en muchos lados. Ahorita les voy a explicar por qué no es en sí mi responsabilidad. Esto es porque, vaya, yo soy libre de decir lo que yo quiera. Y por muy, vamos a decir, correctamente, entre muchísimas comillas. Nos encantan las comillas. Las amo, me fascinan, me encantan esas. Sí, me encantan. Son comas invertidas que están flotando. Me encantan, son maravillosas. Y entre esas tantas comillas que adoro, podríamos decir que yo tengo una forma adecuada, correcta, así, de catálogo, de expresarme. Y aún así, va a haber quien a lo mejor no entienda lo que yo quiero decir, como yo estoy pensando que lo estoy diciendo. Y esa persona a lo mejor se puede ofender mucho porque dije que me encanta que el cielo sea azul. Y se puede ofender porque a lo mejor estoy discriminando a los cielos nublados y a las personas que se sienten tristes con el cielo nublado y qué sé yo, ¿no?
me estoy inventando algo, no se lo tomen personal, es un ejemplo meramente inventado. Y se ofendió porque dije que a mí me encanta el cielo azul, ¿no? Eso no es mi responsabilidad, pero absolutamente para nada, porque yo solo emití una opinión y por muy claro que yo sea al expresarla, la otra persona no necesariamente tiene que entenderla. Y si no la entiende y la entiende de una manera que se ofende, es de él o de ella, vaya, ¿no? Entonces, ese es el punto con las opiniones. O sea, como no estamos hablando de hechos, estamos hablando de percepciones de vida de una persona en específico, el cómo la otra persona lo tome va a ser meramente su responsabilidad. O sea, alguien me puede decir que adora la pizza con piña y yo me puedo ofender porque... Me encantan esas discusiones pendejas, así como, güey. Es que son discusiones pendejas, pero son discusiones. O sea, he visto gente pelearse de verdad porque te gusta la pizza con piña y que pasa, o sea, mucho en la comida, ¿no? Así como gente muy purista con cómo deberían ser las cosas. O sea, es esto mismo que tú decías. Es que el concepto está mal utilizado porque la RAE dice tal. No, es como... ¿Cómo va a ser que tu torta de cochinita tenga mayonesa? Eso es un sacrilegio a toda la Eso cultura es un sacrilegio maya. a toda la cultura es maya. Como, güey, o sea, no. Sobre todo porque en la cultura maya ni siquiera tenía francés. Empezando por allá, los mayas no tenían esa barra de francés, dogaza, o como le quieran llamar en su país o estado. Pero bueno. En fin. No, pero fíjate que es gracioso eso porque sí, o sea, luego a veces entonces empezamos la lucha de saberes. ¡Exacto! ¿No? Bueno, pero o sea, es que ¿quién estás tiene la realidad? ofendiendo. Y no se trata de quién tiene como la verdad última. No, claro que no, o sea, porque regresamos al punto de funcionalidad contra realidad. O sea, que sea funcional o que sea real no quiere decir que, o sea, digo, por ejemplo, a mí me caga cómo utilizan la palabra saberes. Sí, no puedo decir nada. Solo sé que me caga. Lo siento, me lo comparto, gracias. Pero, por otro lado, yo entiendo que es funcional porque mucha gente se logra expresar usando esta palabra y hay mucha otra gente que entiende, que están en la misma sintonía y entienden lo que quieren decir cuando la usan. Y eso es funcional. ¿No? Y eso es funcional. Que a lo mejor, volvemos a este punto, hablando de un concepto predefinido como tal, a lo mejor no está bien utilizada, sí, ok, pero es funcional, ¿no? Entonces, que sea funcional, que sea real, son cosas que pueden ir de la mano o que pueden ir completamente separadas. Es que, ¿sabes? Perdón, te interrumpiré porque hablar del tema del lenguaje, que es una cuestión meramente humana, no de la comunicación. La comunicación pues existe en tus células también, pero como el lenguaje hablado, escrito, oral. El lenguaje, vamos a decir, pensado. No, es algo que se puede cambiar, ¿no? Es algo que a lo largo de nuestra historia podemos notar cambios de todo tipo. Y cuando nosotros... No sé qué... ¿Me pasas el misil, por favor? Ay, no entendí tu lenguaje, me apuntabas... Hay como 15 cosas enfrente de mí. Pero te hice la seña universal de... Ah, no la vi. Me hizo así, ¿no? En tu cabeza me estaba haciendo así. Si estás en Spotify, puedes ir a YouTube nada más en ese momento y regresas. ¿Ok? ¿Ya regresaste? Perfecto. Entonces lo que te estaba diciendo era que pues como hablar igual del lenguaje es un poco subjetivo porque pues el lenguaje a final de cuentas, bueno, yo lo hablo desde mi punto de vista, que yo uso el lenguaje como se me antoja el huevo, que invento palabras arbitrarias y las uso random, pero mientras yo me dé a entender y también busco que la otra persona como me diga, ok, ¿qué entendiste de lo que te dije? Para poder como contrastar con lo que yo estoy pensando, con la que la otra persona entendió, porque pues puede haber un limbo ahí, que es 50-50, que pues ya no depende de mí, pero pues como yo, que sé que soy un cagadero con mi lenguaje, lo soy, pues al menos como me tomo este paso extra de decir, ok, de todo lo que te dije, ¿qué entendiste? ¿No? Entonces es como esta idea de hacerme también responsable de cómo yo uso el lenguaje, cómo yo comunico lo que yo quiero decir. Que pues el lenguaje al final está en construcción y pues o sea, si ahorita cambiamos un verbo por otro y como antes era él, las y los y ahora es les, ¿no? O sea, son como ese tipo de cosas que igual... mira su cara. Igual no, es que justo ahorita que hablas de esto de les Adrianes...
En la mañana estaba escuchando precisamente un podcast, el de Siri con Alberto Montt, Siri Liniers con Alberto Montt. Está muy bueno, de verdad. Si no los conocen, no importa, vayan a escuchar su podcast. Se van a reír mucho. En fin, estos dos hombres estaban platicando y no recuerdo si fue Alberto o fue Siri, uno de los dos, mencionaba que a un autor se hace la cadena, ¿no? Yo mencioné a estos güeyes que estaban mencionando a un autor que decía que el primo de mi amigo de mi hermana, este güey, este autor decía acerca del lenguaje inclusivo en una entrevista que le hacían, un poquito es lo que yo te decía, ¿no? O sea, a él le caga el lenguaje inclusivo y él decía que no sentía la necesidad de utilizarlo porque desde como él entiende el lenguaje y desde como él utiliza el lenguaje siendo parece que un escritor, o sea, él, vaya, justificaba esta idea desde el sentido de que no era necesario para hacer una verdadera inclusión, Ok. ¿no? O sea, porque el que tú cambies o no cambies el lenguaje a tu gusto para hacerte entender de una u otra manera, no va a hacer que automáticamente las cosas mejoren, ¿no? Claro. O sea, son cambios que llevan de entrada generaciones, o sea, no es un cambio que en 2 años de usar lenguaje inclusivo ya vamos a ser todos incluyentes, no, o sea, es lo que va a llevar generaciones, es un proceso lento y tardado cambiar ideas en la sociedad y que aún así, aunque él no le veía sentido usar y él no pensaba usar el lenguaje inclusivo porque para él era innecesario, no significa que él satanice a quienes lo utilizan. Ok. O que diga tú estás mal por querer cambiar el lenguaje de esta manera, ¿no? O sea, él entendía que al fin y al cabo tiene un propósito, funciona para un propósito. Y hay gente que le sirve, ¿no? O sea, hay gente que le sirve. Simplemente él lo ve de esa manera. Es un poquito como lo que yo siento por con los ejemplo, saberes. O sea, a mí me caga la palabra y no la voy a usar. Porque hay otras formas en las que puedo expresar la misma idea desde mi perspectiva. Pero no significa que yo vaya diciéndole a todos, no uses esa palabra porque es mal. No, o sea, Sí lo no. hace. Sí, cuando quiero joder gente, sí. Bueno, Pero por con ejemplo, gente de confianza, yo, vaya. desde mi opinión, a mí que el lenguaje es un tema que me importa mucho porque para mí el lenguaje es como este punto de partida de cómo tú construyes incluso tu propia realidad. Siento que, aunque tal vez no es el punto de inflexión como para cambiar la perspectiva de años y años de generaciones, algo hay que hacer, ¿no? Y para mí el lenguaje tiene como este poder de mover algo, ¿no? Al menos que la gente se pregunte o se cuestione. Tal vez no sea la forma adecuada, la forma correcta, porque, pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Que es correcto, que es incorrecto, que es lo bueno, que es lo malo. O sea, ya es como, depende de dónde lo mires. Pero vaya, o sea, como desde mi opinión, el lenguaje tiene una fuerza poderosísima, pues para darle sentido o estructura a una realidad que pues es diversa y complicada y compleja y que mientras más gente, pues más compleja, ¿no? Y entonces, pues para mí tiene todo el sentido del mundo el lenguaje incluyente, aunque no nos guste, porque yo soy fanática de la ortografía, ¿no? Así como, bueno, mi mamá es, bueno, contexto, mi mamá es maestra de español, maestra con maestría de español, by the way. Contexto, please. Contexto, please. Entonces, como este punto de el lenguaje, o sea, es como contradictorio porque es lo que digo, yo soy de alguna forma purista de la ortografía, pero hago mi cagadero con el lenguaje, ¿no? Es lo que te decía, es que no significa que por una cosa tenga que ser como exactamente esta idea que tú cuadrada que tú tienes de alguien que cuida su lenguaje, ¿no? Por ejemplo. Pero pues desde mis saberes, para mí el lenguaje tiene este poder de construir realidades, que a mí me gusta destruir y construir realidades, ¿no? Con esta parte de la deconstrucción, de la posmodernidad, de que a final de cuentas, con tus palabras puedes construir o destruir, ¿no? O sea, y pues desde ahí es donde yo justifico, o para mí tiene todo el sentido del mundo y toda la valentía y poder del mundo, pues usar este tipo de lenguaje inclusivo, ¿no? Que pues bueno, desde tu opinión, tal vez tú compartes otras opiniones y yo comparto otras, pero al final de cuentas, mientras sea útil, la seguiré usando, ¿no? Y pues cada quien, pues, buscará su manera de influir en este tema, ¿no? O de aportar en este tema que pues hablamos como de la inclusión, pero al final de cuentas el chiste es como yo qué opino de eso, sobre lo que opino, ¿no? Y cómo comparto esto que yo opino, que también me parece importante, que te digo, a final de cuentas
depende de yo cómo comunico y a quién le hablo. No puedo hablar al vacío y que nadie me escuche nunca. Pues no importa, solo pues, tengo el poder de hacerlo. Pero que tengas el poder significa que puedas hacerlo o que debas hacerlo. Eso ya pues depende de cada quien. Entonces, yo creo que resalto la responsabilidad individual de, pues si vas a compartir un punto de vista, no como ten en cuenta que es 50-50, 50 como tú lo dices y 50 quién te vaya a escuchar. Y una vez que esté ahí, una vez que esté en el aire, deja de ser tuyo, al menos un 50%, porque pues ese pues le corresponde a otras personas que te comprenderán o que no lo harán, o que le De hecho, entenderán de otra forma. Fíjate que yo difiero con eso, estoy en desacuerdo. Me gusta. Porque yo no siento que una opinión mía, en el momento en que el externo deje de ser mía, sigue siendo mía. Y ese es precisamente el punto. O sea, siento que esa es la cuestión de por qué nos ofendemos por las opiniones, ¿no? Que perdemos de vista que solo le pertenecen a la persona que la expresó. Entonces yo de hecho ni siquiera diría que son 50-50, diría que es algo así como un 95-5, o sea, 95% de la otra persona y 5% mío. Porque es mi punto de vista. Ojo, no quiero decir que no tengan consecuencias. O sea, porque evidentemente si mi opinión es que el vecino es un hijo de su gran y que me caga y lo que sea, él tiene toda la libertad de ofenderse de lo que sea y de tirarme un puñetazo en la cara y pues sí, ¿no? O sea, yo me lo busqué de alguna manera, ¿no? O sea, tiene una consecuencia. Evidentemente lo que yo hago tiene una consecuencia. Prácticamente, por no decir todo, lo que hacemos tiene una consecuencia. Y en mis opiniones lo tienen. Pero no quiere decir que deje de ser eso. Mi opinión no quiere decir que ya, o sea, no, o sea, yo lo expreso porque me siento con la libertad de expresarlo tal vez. O con la valentía de expresarlo tal vez. Pero sigue siendo mía, sigue siendo mía. Y cada quien la toma como quiera. Y si se la quieren tomar personal o no, eso ya depende de la otra persona meramente. O sea, yo a veces a mis clientes les pongo el ejemplo, ¿no? O sea, a ti te pueden decir, ay, no sé desde qué momento no está grabando esto, no está pendiente. Pero bueno, Creo que puedo decir. No sé, o sea, yo le digo a mis clientes en ocasiones. Yo digo a mis clientes en ocasiones, o sea, que tú te puedes ofender por lo que quieras, ¿no? O sea, puede ser que alguien te diga que hoy te ves hermosa y te agarraron con los labios cruzados y pues te ofendes porque piensas que están siendo sarcásticos y lo que sea. Y puede ser que un día te digan que eres la persona más fea del mundo y simplemente tienes el ego hasta arriba y dices, pues me vale madre lo que tú digas, ¿no? gracias. Realmente cada quien se toma las cosas como quiere. No te voy a decir que no. Hay veces que los comentarios malintencionados que van directamente, incisivamente hacia algo, pueden pegar. Pero pues al fin y al cabo tú también tienes ese poder de elegir cómo quieres tomártelo, ¿no? Entonces, con hielo o sin hielo. El poder igual, no sé, como que igual me resuena la cuestión desde la responsabilidad y desde dónde me informo también, porque a final de cuentas esas opiniones que tú tomas, ¿no? Por ejemplo, si tú lees el periódico, si tú escuchas las noticias en la radio o en la tele y tal, al final de cuentas terminan siendo opiniones, fundamentadas de alguna manera, pero terminan siendo opiniones desde aquel sujeto o sujeta que escribió esta postura, ¿no? Y que tiene como pues una línea desde compartir una información como lo más precisa posible y tal. Sin embargo, pues cada quien tiene como su pizca de opinión hasta dentro de como algo tan específico como las noticias. Y eso pasa también en la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, depende de quién esté pagando para que publiques un artículo, es la información que yo voy a publicar en mi revista, ¿no? O sea, una revista científica o, bueno, desde la journal que quieras leer. Entonces, digamos que puede ser lo más crítico posible, pero es importante, o sea, como esta parte de resaltar la responsabilidad desde donde yo me documento y yo sustento mis opiniones, que aunque, o sea, se vale que tal vez no tengan un sustento científico como tal, así como que yo opino que el cielo no es azul porque es el reflejo, porque la ciencia dice, ajá, o sea, yo puedo tener una opinión muy
sustentada y crítica al respecto. Y no significa que yo tenga que ir como peregrinando, que así tiene que ser forever, pero al menos como entender que tal vez hay más información que no estoy considerando, ¿no? Como esto también de responsabilizarme desde dónde me paro para emitir una opinión y también responsabilizarme de que pues tal vez no lo sé todo, aunque sea un experto al respecto, ¿no? Porque pues a final de cuentas pues es eso, ¿no? ¿Quién es el experto en qué cosa? Podemos entrar en debate, cuestiones de lenguaje siempre pueden entrar en discusión, pero pues es este punto de que a final de cuentas tú decides y tú construyes tu propia realidad según lo que tú compartes, las opiniones que tú tienes y con qué concuerdas y con qué no, y es así donde tú empiezas como a definir, ¿no? A definir quién eres como persona, cuáles son tus valores. Y creo que volvemos a caer en el punto de que opinión no es realidad, ¿no? O sea, por muy fundamentada que esté tu opinión, porque hayas leído y estudiado un montón, si es tu opinión, no es un hecho. Si me vas a hablar de hechos, háblame de hechos. No me digas que es tu opinión. Y esas son dos cosas distintas. O sea, yo puedo opinar que el cielo es azul, pero no significa que así sea o no sea, ¿no? O sea, a lo mejor la realidad es otra. En fin. En muchos fines. En muchos fines de semana. No sé en qué quedó esto, no sé cómo lo perciban, lo escuchen, lo No que sé qué sea. opinen. Pero al fin y al cabo, esta solo es nuestra opinión. No se la tomen tan a pecho, no se la tomen tan personal, por favor. ¿O sí? Ríanse un poquito, cuestionense un poquito las cosas. Supongo que censuraré eso en YouTube. Y tal vez no, ya lo verán ustedes. No se ve. Cuestionense un poquito las cosas. El chiste es no tragarse todo así como va. Y ya, opina lo que tú quieras al fin y al cabo, ¿no? Pero no tomes en cuenta que tu opinión es la verdad última en todo esto. Ni quieras que tu opinión sea la que todo el mundo tenga, porque cada quien tiene una, como cada quien tiene un culo. Algo así era la frase que nunca me acordé, pero bueno. No sé si quieres agregar algo más. Yo sí. Dime. Yo encuentro valioso dentro de tu opinión es escuchar otras. Y me encanta escuchar otras que estén en contra, porque me ponen así como, ¡ugh! O sea, me encabrona sentirme confrontada y me hace a mí, es mi opinión, buscar cómo sustentar la mía o cómo darme cuenta que tal vez yo estoy equivocada y que tal vez tú tienes como una mejor aproximación a la situación que yo. Entonces es esto que a final de cuentas tener una diversidad de opiniones te permite desarrollar tu pensamiento crítico. Y que eso es como igual una habilidad valiosísima que nos puede servir demasiado para tomar pues mejores decisiones y como que ya saben, este punto de desarrollarte como ser humano. Y escuchen, ¿no? Estén abiertos a nuevas posturas, estén abiertos a opiniones, aunque sean diferentes a la tuya, porque al final eso te va a ayudar a ti o como que abrazarte más a tu postura o encontrar que tal vez lo que tú opinas puede ser ligeramente o grandemente diferente a tu percepción, ¿no? A tu realidad y te puedes abrir a nuevos panoramas y que de eso se trata también, pues crecer, movernos de donde estamos, desde nuestro punto de vista, porque pues si nos quedamos con los que nos enseñan, pues desde que somos chiquititos, pues tal vez nunca progresaríamos. ¿Está bien? ¿Está bien decido? Entonces eso es como lo que quería resaltar, como la importancia de escuchar, estar abierto a nuevas opiniones o a diferentes opiniones, aunque estén en contra de la nuestra, porque eso puede enriquecer nuestros saberes. Ay, te voy a estar chingando todo el tiempo. Y pues eso hace como que más jugosa la información. Y al final de cuentas, esto está padre, ¿no? Como no tiene que volverse un pleito. Una discusión no significa un pleito. Y para mí eso es bellísimo. Y ya, eso es lo que opino al respecto. No. Estoy usando. Nos vemos en el siguiente episodio. Posiblemente sea algo más leve. A lo mejor volvamos a las situaciones tranquilas, no tan... Te voy a romper la cabeza con pensamientos y conceptos. No lo sé.
Ya lo veremos en el siguiente episodio, que será dentro de una semana, lo prometo, ahora sí. Nos vemos en el siguiente episodio de Pláticas de Medianoche. Estén aquí, síganos en todas las redes sociales, ya lo saben como de costumbre. Chao. Chao, bitches.